Respondo así. Se siente identificado el pueblo con la revolución, la inmensa mayoría, no todos, la inmensa mayoría, hay quien no, pero bueno, eso es un problema de cada cual, por las razones que considere no apoyar la revolución. Pero están teniendo tremendo problema ahora los americanos, independientemente de la cantidad de plata que están tirando, porque el pueblo se siente identificado con una revolución, se siente protegido, lo que no, eso no ocurría nunca antes. E incluso hay un aspecto que hay que tener en cuenta también. El 75%, casi 75% de la población cubana nació con el bloqueo y todavía está con bloqueo. Por lo tanto, ese 75% más otro por ciento que también lo ha sufrido, no puede estar de acuerdo con esta gente que tratan de comprar a otros para subvertir el orden interno en Cuba. Esa es la razón de por qué nosotros estamos confiados, no bajamos la guardia, nos mantenemos con la guardia en alto, pero lo que sí pueden estar convencidos todo el mundo, que capitalismo, no. ¿Mejorar la revolución? Sí. ¿Mejorar el socialismo? Sí. ¿Lo que vamos a hacer ahora con estos 500.000 es para mejorar el socialismo? Sí. ¿Vamos a garantizar el trabajo a todos? Sí. ¿Alguien va a ir para la calle? No. ¿El descarado que no quiere trabajar? No va a tener que trabajar, porque entonces estamos tomando medidas para que ese no disfrute de los beneficios de la población y sí tenga que trabajar de verdad para ganarse la vida. Eso es lo que estamos haciendo en Cuba y vamos a seguir perfeccionando con todo, repito otra vez, las imperfecciones que pueda tener lo que uno pueda hacer. Eu acho que como a pergunta foi dirigida diretamente para o embaixador, a gente pode abrir mais uma outra rodada de perguntas. Perfeito. O embaixador precisa se retirar daqui 15 minutos, mais ou menos. Eu vou pedir para que os dois realizem as perguntas ao mesmo tempo e ele tente, assim como o professor, mais sumariamente responder. Mas lembrando a todos que qualquer outra pergunta, o embaixador também havia comentado na palestra anterior, caso ele não possa responder por questão de tempo, por favor nos envie e nós enviaremos ao consulado e ele acho que certamente responderá. Peço que as duas pessoas que desejam fazer a pergunta, por favor, ergam os braços. Acho que são duas. Eu peço que vocês dois façam a pergunta, três perguntas, pelo menos acho que rapidamente tentar perpassar todas. Oi, meu nome é Gregory, embaixador. Eu estive agora em julho em Cuba. Eu fui de Pinar del Rio até Santiago de Cuba para tentar entender, eu sou estudante de economia, para tentar entender o aspecto socialista e a economia cubana. O apoio da população é realmente visível, com todas as pessoas que eu conversei, a grande maioria apoia o regime. No entanto, a maior reclamação deles é quanto à questão econômica. Do ponto de vista econômico, a indústria cubana ela não conseguiu ter os mesmos avanços sociais que teve. A minha pergunta é quais são as medidas que o governo estuda no sentido de melhorar isso, e se essas medidas elas passam por algum tipo de ação liberalizante da economia, algum tipo de livre mercado no sentido de tornar ela mais eficiente. Boa noite a todos, né? Parabéns a Henrique por ter feito esse evento aí. Eu sou do 4º ano de serviço social, né? E queria fazer um pequeno comentário aqui em relação à educação, embaixador. Nós não temos o bloqueio, porém a maioria dos brasileiros são bloqueados por acesso à educação. Porém, nós não temos ditadura, mas todo mundo não tem acesso a nada, a maioria. Então, eu não entendo muito bem essa filosofia de atuação na política. Enfim, eu queria fazer uma pergunta em relação à internet, né? Nós tivemos aqui no Brasil um avanço muito grande, um acesso muito grande da classe baixa à internet.
E até rolou filmes no Brasil, né, como no caso Periferia.com, que mostra que esse avanço das ditas lan house na periferia, houve um retrocesso muito grande na questão da criança em avançar no conhecimento, né? Isso trouxe assim, a pessoa ela entra lá, ela procura coisas que não tem nada a ver com ela, com a sua realidade, nem com a realidade do seu país, e acaba retrocedendo na questão do raciocínio. Eu queria saber em Cuba, como é que chegou essa onda da internet, né? Como dizia Saramago, nunca vi tanta formação e tanta pessoa desinformada no mundo, né? Acho que mais a outra. Eu falo assim, como sendo cubana, eu sou cubana, eu moro aqui no Brasil há 13 anos. E para mim, são duas perguntas simples. A primeira é, por que os médicos cubanos que saíram de Cuba são proibidos de entrar em Cuba? E segundo, por que em Cuba o peso compressível, né, que inventaram, que o chamado chavito, não é acessível à população? Porque cada chavito equivale a 25 pesos cubanos. E eu queria saber por que o governo cubano colocou o chavito em circulação na economia. Empezamos por los chavitos, ¿eh? Cuba tiene que defenderse. Si Cuba no se defiende en contra del dólar, entonces el dólar nos aplasta. Inventamos el SCUC, el CUC, para que todo dólar que entre a Cuba se convierta inmediatamente en CUC. Porque venían directamente con el dólar y tú estás en Cuba y 1 kilowatt de electricidad te cuesta unos centavos de peso cubano y vas a la bodega a buscar determinados productos que están subvencionados por el Estado y te cuesta muy poquitito. Entonces con 15 dólares, con 10 dólares, pagas electricidad, lo compras todo, pagas el alquiler, o sea, haces muchísimas cosas con un poquitito de dólar. Y eso lo sabían los norteamericanos, el gobierno norteamericano, y el gobierno norteamericano empezó a mandar dólares cuando nosotros dijimos que la tenencia del dólar era libre. Por eso yo dije que eso hubo que discutirlo mucho con la población, porque sabíamos que se iba a tener un problema de desigualdad. Y tuvimos que inventar la moneda esta para poder recoger el dólar, porque tú no puedes comprar nada con el dólar, tienes que comprarlo con esta moneda, de esta otra forma. Y sabíamos que lo que iba a ser así. Pero además no podíamos prohibirle a nadie que recibiera eso, porque entonces sí, imagínate tú, prohibirle que reciba. El error de la revolución está en que la política social no ha sido selectiva, sino ha sido total. Eso es un error. Debió haber sido selectiva, que reciba de acuerdo con las necesidades que tenga y no para que todo el mundo igual. Por eso yo decía, a veces un vanguardia recibe exactamente lo mismo desde el punto de vista social que un descarado. Y eso no es justo. No es justo. Y eso es uno de los errores que nosotros estamos tratando de enmendar ahora. Esas dos monedas van a tener que desaparecer. Pero esas dos monedas van a desaparecer cuando tengamos una respuesta de productividad y de producción que nos pueda de verdad fortalecer, ¿no?, la economía y poder decir el peso cubano y el CUC ya no va. ¿Tú estás aquí desde cuándo? Desde el 97. Pero bueno, anterior al 97, tú sabes que Cuba, 93, 94, etcétera, la devaluación del peso con el dólar era tremenda.
Incluso la devaluación llegó a estar a ciento y tantos pesos por $1. Después se toman una serie de medidas económicas y demás, sale el Cook y demás, y entonces se fortalece el peso en relación con el dólar y en relación con la moneda esta, con el Cook, porque el Cook está por encima del dólar por un impuesto que tú tienes que pagar. Y entonces, por esa razón, surge el CUC, que es el llamado peso fuerte. Tú vienes con dólar y tú compras CUC, pero pagas un impuesto fuerte. ¿Por qué razón? Bueno, por la razón esta que yo decía, porque es que las posibilidades es para todo igual. El que tienes dólares y compra CUC tiene la educación gratuita, igual que el que no tiene dólares. El que tiene dólares y compra CUC tiene la asistencia médica gratuita, igual que el que no tiene dólares. El que tiene dólares y compra CUC tiene el mismo derecho a comprar los alimentos que están baratos, que llega ahí a la bodega y los compra y demás, igual que el que no tiene dólares. Y por esa razón fundamental es que se crea el CUC, se crean estas dos monedas para proteger un tanto al Estado, que tiene que subvencionar todo eso, pero para proteger también un poco al que no tiene nada. Y el que tiene dólares entonces sufraga un poco de lo que a los que no tienen nada. Esa es una razón fundamental, pero repito, en las medidas que se están tomando tienden a que las dos monedas desaparezcan y se vaya a quedar una sola moneda. En este caso va a ser el peso. El peso no es peso convertible, sino el peso común, normal y corriente, pero es un peso que tiene que valorizarse. ¿Y cómo se valoriza? Con producción y con productividad. Por eso que se están tomando esta medida ahora de estos 500.000 puestos de trabajo que se van a quitar en un periodo, no es así de la noche a la mañana, en un periodo. Precisamente se publicó hace 2 días en la Gaceta Oficial los decretos ley que establecen todo esto, que lo regulan todo. No es igual para todo el mundo. Da la persona que por X motivo no va a seguir trabajando, recibe después una ayuda en dependencia de los años de trabajo. Recibe más en la medida que tenga más años de trabajo. O se recalifica, o pasa a otro trabajo en un lugar estatal, o pasa a ejercer una profesión por cuenta propia, o si quiere se le da tierra en usufructo para producir, etcétera, etcétera. Y de esa manera, y por supuesto con otras medidas, más desde el punto de vista económico que se están tomando, pues pensamos ir paliando todo esto. Resultado de todo esto se verá fundamentalmente a finales del próximo año, principios del 12. Los resultados de verdad ya en producción, en productividad y demás. Y poco a poco ir haciendo esto. Pero esta cosa de la doble moneda, estas cosas que te expliqué, fueron fundamentales y tenemos que ir trabajando más para ir ganando en producción, en productividad, porque hasta ahora hemos sido bastante paternalistas. Cuando digo hemos sido, me estoy refiriendo al Estado cubano, bastante paternalistas y no nos habíamos percatado en eso. Hubo un momento determinado que en Cuba se hizo un estudio y nos dimos cuenta. En Cuba, como tú sabes, la educación es obligatoria hasta 9º grado. Y nos dimos cuenta que teníamos X cantidad de jóvenes graduados de 9º grado y teníamos estudiando en preuniversitario una cantidad, estudiando en las escuelas técnicas otra cantidad, pero que nos faltaban muchachos. Y salimos a buscarlos a ver qué estaban haciendo. Bueno, no estaban haciendo nada. Y eran 115.000 casi jóvenes que prácticamente no estudiaban ni trabajaban. Y eso es un peligro en cualquier sociedad, porque están ahí para delinquir en cualquier momento. ¿Y qué hicimos con ellos? Lo llamamos, lo organizamos, lo pusimos a estudiar y le pagamos un salario para que estudiaran. No sé si tú supiste eso. Solo para estudiar, pagándole un salario a esos jóvenes. En estos momentos solamente tenemos de esa cantidad,
solamente tenemos 12.000. Y ya pronto, porque eso es una cifra que va bajando, que va bajando. Y entonces, si tú terminas el 9º grado y no tienes vocación para nada, bueno, pues te debes poner a trabajar en algo. Tampoco podemos toda la vida estar pagando un salario para que tú hagas eso, pero si eres un joven que termina 9º grado y tienes problemas en la familia y necesitas trabajar, entonces sí, te pagamos el salario para que sigas estudiando y no te podemos hacer otro tipo de trabajo y así puedes apoyar a la familia. Esas cosas las hemos hecho, las hicimos en aquel momento, pero también teníamos el problema de que el Estado debía resolverlo todo y nos acomodamos, hablando ya del pueblo, nos acomodamos a esa situación de que no importa lo que pase, ahí está el Estado, está el gobierno que me va a apoyar. Y eso es malo, porque el ser humano, lamentablemente, no es perfecto, como yo decía ahorita, y entonces se acomoda a esas cosas. Y hay quien sí, hay quien tiene mucha vergüenza, es muy ético, etcétera, etcétera, pero hay otros que no lo son tanto y demás. Y entonces hay que tomar este tipo de medidas, son medidas que se están tomando, medidas que tienen que tomar, son medidas drásticas que se están tomando. Ahí está toda la legislación en relación con esto, la cantidad de tipos de trabajo que se pueden hacer por cuenta propia. Consideramos que nadie se va a enriquecer por eso, no va a haber nuevos millonarios ni nada de eso. La cuestión fundamental, el trabajo fundamental, los medios de producción fundamentales van a estar en manos del Estado. Eso no se va a privatizar, no se va a privatizar la salud, no se va a privatizar la educación, no se va a privatizar la producción de níquel, no se va a privatizar la biotecnología ni la ingeniería genética, no se va a privatizar, o sea, un montón de cosas fundamentales no se van a privatizar. Se van a privatizar algunos servicios en que los que van quedando ahora, bueno, pueden empezar a ejercerlo, y no todos los servicios, hay servicios que por ahora no se puede hacer, y está bien claro en la legislación que se ha publicado y demás. Pero hay mucha confianza porque se está discutiendo y se está hablando con la población. Yo lo puedo más o menos decirte en eso. En cuanto a Internet, el Internet es un arma de doble filo y lo estamos viendo todos los días aquí por la televisión, los problemas que están pasando con el exceso de Internet en los niños, los adolescentes, los jóvenes, y el descontrol de la familia en relación con los niños fundamentalmente, y adolescentes e Internet. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros, la Internet nuestra no es como aquí, porque los Estados Unidos no quieren que nosotros tengamos Internet. Tenemos una banda muy estrecha de Internet. Yo le decía aquí que en Cuba hay una señora que ha ganado muchos premios que ha ganado muchos premios de periodista, que no es periodista, y ha ganado premio periodista porque es la forma que Estados Unidos, la Unión Europea y todo eso han conseguido para sufragar de los gastos ahí que tenga, que es la señora Joanny, que tiene un blog, y el de ella, el blog de esa señora, está en 18 idiomas, es mayor que el blog del Ministerio de Relaciones Exteriores en Cuba, porque tenemos que hacerlo sin país. Acá las universidades, por ejemplo, los problemas que tenemos en las universidades, precisamente porque la banda es muy estrecha y ahí tenemos que darle un pedazo aquí, un pedazo aquí, un pedazo allá. Sin embargo, tenemos por toda la geografía de Cuba, y tú a lo mejor lo conociste, los Joven Club de computación. ¿Tú lo viste? No, ¿dónde tú vivías? ¿En el campo? No, yo no soy de Santiago. Es que tú eres muy jovencita también, a lo mejor era una niñita cuando viniste para acá. Los Joven Club de computación, en Cuba existen más de 600 Joven Club de computación con acceso amplio de toda la población, fundamentalmente jóvenes. Están en todos los municipios y en las principales comunidades. Se llaman así, se llaman Joven Club de computación. Y ahí tienen acceso. Problema de control. Si no es un problema porque no tenemos, no llegamos a eso allá. La tuya era sobre la economía, pero ¿cómo es la cosa? Repítela. Minha pergunta era se as medidas de reforma da economia, no sentido de trazer mais tecnologia, mais produtividade, elas passam por medidas liberalizantes, de
livre mercado na economia. Sí, ya, sí. Bueno, sí, la economía, nosotros vamos ahí precisamente para garantizar las cosas que yo le decía, casi estoy ahí. El problema es que tengo una cena, pero no por la cena, sino porque me están esperando. Y con otro cónsul. Nosotros tenemos tecnología. Tenemos tecnología de punta en la biotecnología y la ingeniería genética. Yo decía ahorita todos los programas que tenemos. Nosotros tenemos en este momento 32 programas con Brasil. Hubo un encuentro hace 2 meses y tanto acá en Río de Janeiro, de los académicos nuestros, los académicos de acá y demás, y se pasó revista y se fortaleció a eso. Nosotros tenemos un buen desarrollo en cuanto a la investigación, pero tenemos, digamos, los problemas nuestros están en la producción. En la producción. Y ustedes tienen buenos lugares aquí para producir, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando juntos y lo que no se pueda producir allá, pues se produce por acá y demás. Y se están produciendo una gama buena, importante de medicamentos de la biotecnología, ingeniería genética, que son interferones, por ejemplo, muy buenos. Están en esta cosa de las vacunas. Tenemos vacunas bastante adelantadas contra el cáncer, que se están haciendo pruebas clínicas ya con resultados muy buenos. Pruebas clínicas en varios países. Estamos trabajando en la vacuna contra el cólera. Estamos en eso muy adelantados también. Y estamos en las vacunas que estamos produciendo, las estamos produciendo a un costo que está prácticamente 3 veces por debajo del costo o de la venta de las vacunas que las grandes corporaciones se la venden a la Organización Mundial de la Salud. Por eso la Organización Mundial de la Salud le pidió a Cuba y a Brasil que cooperásemos en eso, en el programa precisamente con África contra la meningitis, y en otras más que están dando resultados fundamentales. Tenemos el níquel. Y en níquel tenemos buena tecnología. Ahí tuvimos que empinarnos, como dice, porque cuando los americanos se fueron de Cuba nos dejaron sin técnico y nos dejaron con la fábrica de níquel y hubo que echarla a andar. Y ahí el Che hizo maravilla. Y ya bueno, después preparamos bastante especialistas fuera, en los países socialistas fundamentalmente, y después bueno, nosotros internamente y demás. En eso estamos trabajando. El problema nuestro está en el problema de capital. ¿Qué es lo que pasa? Están los organismos financieros internacionales, Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que no le dan un centavo a Cuba. ¿Por qué no le dan un centavo a Cuba? Porque el americano no da la gana. El americano veta. Y si veta, no pues se puede hacer un kilo. Y como que es un organismo de Naciones Unidas, y dice, bueno, pues yo soy un organismo de Naciones Unidas, vamos a darle a Cuba. El americano dice, está bien, yo retiro los fondos, y si retiro los fondos prácticamente se queda sin dinero el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. De ahí que no nos den nada y no nos fajamos por eso. Sabemos que eso es un problema de ellos. Pero ¿qué país, qué economía del mundo funciona sin crédito? Recibimos crédito a veces de organismos internacionales, ninguno de estos, ¿no? Son créditos estatales, pero no todos son créditos, ni son créditos blandos tampoco. Son créditos que dan los estados. Tenemos crédito aquí, por ejemplo, que nos da Brasil. Tenemos un crédito para la compra de alimentos aquí en Brasil. Y tenemos otro crédito también para un puerto que estamos haciendo, que lo estamos modernizando, va a ser el puerto más grande del Caribe, en el Mariel, con los de Brecht. Porque es otra cosa, los países dan, los gobiernos dan crédito, pero para gastar en el mismo país. El crédito que me da Brasil, yo no puedo ir a comprar a otro lado. Tengo que comprarlo aquí, con empresas brasileñas, por supuesto. Y entonces, porque si yo pudiera comprar donde me diera la gana, me iba donde más barato me venden. Y de donde más barato no es aquí, es en otro lado. Y ese es el problema que tenemos. Es una cosa completamente, atípica, que no le pasa absolutamente a nadie. A nadie le pasa eso. Y que tenemos que pagar. Porque si no pagamos no nos lo dan, y si no nos lo dan nos quedamos sin nada, y si nos quedamos sin nada pasamos hambre. ¿Te das cuenta? Y eso es muy difícil.
Es muy difícil trabajar así y le hemos hecho. Nosotros trabajamos como la economía, digamos, familiar, ¿no? Estás en la casa, todavía tú no tienes esos compromisos, pero cualquiera aquí que sea padre de familia, está en tu casa y está tu salario, el salario de mi compañera, con uno, con dos muchachos, y hay que ver cuánto gasto en esto, cuánto es para educación, cuánto es para allá, cuánto para acá, para si hay que comprarle zapatos este mes. En eso estamos. Y hace años, porque queremos, ¿no? Porque queremos, no, porque que no nos queda más remedio que ser así, contando los kilos. Contando los kilos. Yo creo que por eso es que apreciamos tanto los esfuerzos en Cuba, ¿no? La población aprecia tanto los esfuerzos que hace el gobierno y que hacen las autoridades, porque en Cuba podrá haber muchas cosas, pero lo que tenemos autoridades que no son corruptas, y tenemos una población que de verdad siempre ha estado muy alerta a esas cosas y sabe que cojan robando un poquitico nada más, sabe que no le cortamos las manos como en Arabia, pero no la pasa bien, En eso estamos trabajando, con las imperfecciones que yo le decía, y muchas gracias por aguantarme esta gandanga, pero de verdad tengo necesidad de irme ya. Gracias. Muito obrigado, Consul, muito obrigado, professor Pedro. Será uma honra que vocês possam participar em outros eventos aqui na nossa universidade. E gostaríamos de informar que o Centro Acadêmico de RI está em busca de outros cônsules de países como Venezuela e Bolívia, que, assim como Cuba, estão implementando políticas públicas de importante impacto social. Esperamos que vocês possam estar presentes nesses próximos eventos também. Obrigado. Só uma outra questão, caso as outras perguntas e os certificados, por favor, no e-mail como apresentado. Muito obrigado a todos, aos nossos colegas de turma também, nos ajudaram. Exatamente, caso for alguma pergunta, que mandem para o e-mail da lista, pecari2010@gmail. Muito obrigado a todos e principalmente aos participantes.